quitar la cámara para que el efecto de la transmisión sea mejor y contestaré todas sus preguntas al final. Entonces, feliz de poder aportarles. Lo que hemos estado trabajando y lo que hemos buscado hacer desde Ipsos, que como decía María Fernández, es una organización que está en muchísimos países, es compartirles las experiencias que Ipsos han logrado recoger en este tiempo desde los colegas que están hoy día en otros países, que están en Italia, en España y sobre todo en China. De alguna manera, esto que vamos a ver es una visión del futuro, es lo que a ellos les está pasando y que nosotros podemos perfectamente capitalizar. Creo que son tiempos de aprovechar todos los aprendizajes y por eso es importante reconocer lo que ya ha pasado en otros mercados y ver cómo lo adaptamos aquí. Si colgo un poquito la máquina, déjenme, voy a volver a salir de la presentación y volver a entrar. Qué lástima. Un tema interesante es que este dato era de la semana pasada. Y ustedes ven que ahí hablábamos de un caso de contagios de 1.100.000 casos. La verdad es que esto ha crecido tremendamente y hoy estamos hablando de más de 2 millones de casos y más de 130.000 muertos. En otro sentido, la capacidad de duplicar la dolencia, el sufrimiento de esta pandemia ha sido tremendo. Pero pandemias han habido muchísimas en la humanidad, esta no es la última, sí es la primera de nuestro tiempo y es una pandemia que seguramente se ha cambiado en la historia por varias razones. Una, por la capacidad de conexión que tenemos entre nosotros a través de aviones y demás, y la otra, la comunicación que tenemos sobre lo que pasa en el mundo. En realidad, y es esta la comunicación, lo que muchos científicos, futurólogos están diciendo que podemos apoyarnos. Veamos un poquito cuál es nuestra zona más dura. Nuestra zona más dura definitivamente es Guayaquil. Estamos viendo situaciones muy dolorosas. Aparentemente estamos más en control que lo que estuvimos hace 2 semanas, pero siguen siendo situaciones graves, situaciones que realmente nos dan mucho dolor de ver. Y si alguna de las ciudades necesita ser apoyada, en este caso en el Ecuador, es definitivamente Guayaquil. Debemos mandar nuestras mejores intenciones y nuestras mejores acciones hacia allá, porque es hacia allá donde se está peleando la guerra más dura de nuestro territorio. Pero en realidad nosotros vemos que esta es una situación general, tan general que no solamente afecta a la salud, también afecta a la economía. Y hay muchísimas marcas de revistas que hablan de la economía que están el día de hoy hablando sobre un tema de salud pública. Y esto es interesante porque no podemos nosotros dejar de mirar con absoluta claridad cómo la salud pública definitivamente está incidiendo en la economía mundial. Es mismo un freno tremendo para retener a muchas personas en casa y es uno de los factores que debemos cuidar porque probablemente el quedarnos mucho en casa va a afectar más la economía, pero el salir apresuradamente va a generar muy seguramente muchas más vidas y nos va a costar mucho. Entonces creo que nos vamos a debatir entre eso y mientras tanto en esta situación que es una realidad, debemos pensar qué es lo que las marcas pueden hacer para responder a esta nueva realidad. Primero hablemos sobre qué es el COVID. El COVID, todos lo conocemos, el COVID-19 es definitivamente una pandemia. Y hay un concepto muy interesante que trajo de Oriente a Occidente el concepto del doble rol de lo que es para nosotros la crisis. De hecho, lo sacó Kennedy y se ha instalado en nuestras universidades, pero él lo tomó de la forma en la que se escriben las palabras en Oriente. En Oriente, como ustedes saben, se escribe con ideogramas y es muy importante que lo miremos así. Él es el primero que nos planteó el tema de peligro y oportunidad y es así mismo como debemos mirarlo. En realidad, esta es una situación en la que no podemos quedarnos sentados en el lado del peligro, sino que tenemos que saltar rápidamente al lado de la oportunidad, con la atención que eso merece, pero del lado de la oportunidad, por el bien nuestro, de nuestros colaboradores, de todos nuestros stakeholders y de la misma humanidad. Hoy es el tiempo de accionar y no quedarnos en el miedo que nos paraliza. Como todos ustedes saben, los comportamientos han cambiado. No es esta una novedad, nosotros mismos hemos cambiado nuestro comportamiento.
El reto es entender qué es lo que la gente espera en este momento y por qué ha ejecutado esos cambios de comportamiento. Más adelante el reto será entender cuáles cambios de comportamiento se quedan y cuáles se van. Pero hoy día los cambios son muy rápidos y por lo tanto el accionar de las marcas también debe ser muy rápido. No podemos sentarnos a esperar que esto pase, porque en realidad esto se va a demorar. Vamos a volver a una nueva normalidad que no era la misma de atrás. Aquellas cosas que sabíamos van a ser cuestionadas. Aquellas cosas que creíamos que eran eternas van a ser por lo menos transformadas. Eso ya no va a volver a pasar. Estamos viviendo una nueva realidad que está permeada por una palabra importante que es la resiliencia. La resiliencia es como una neblina, es como un toque, es como un color, es como un olor en realidad que impregna toda nuestra realidad. Y quiero volver sobre este tema de la resiliencia pronto, porque es importante que la tomemos en cuenta, ya que es desde ahí, este es nuestro insight central, es desde ahí de donde podemos verdaderamente avanzar con ciertas cosas. Miren lo que nos está pasando. Estamos inevitablemente orientados al distanciamiento social. No hay otra realidad. Esto es lo que hay. It is what it is. Estamos distanciados socialmente. Y esto se ha dado porque los gobiernos han transmitido una serie de medidas y también porque nosotros hemos decidido acatarlas. Donde no ha habido acatamiento, por ejemplo, de autoaislamiento, los problemas de salud pública han sido definitivamente mayores. Afortunadamente, las escuelas están cerradas, se han cerrado los espacios públicos y también se han cerrado fronteras y estamos haciendo cuarentena y muchos de nosotros en teletrabajo. Esta es una realidad donde todo esto en simultáneo no se ha dado nunca. Han habido una u otra cosa dependiendo de la situación político-social, pero todo definitivamente no. Entonces el impacto cultural y el impacto social que estamos viviendo es muchísimo más alto. El resultado de este aislamiento social es que estamos en casa. Y al estar en casa se producen una serie de factores que son distintos y que vale la pena irlos mirando, porque esa es la otra parte del insight que nos va a permitir definir qué hacemos como marcas. Una de las cosas que sucede es que hay mucha gente que tiene menos tiempo en el trabajo, muchísima, porque su trabajo era fuera y no lo puede hacer con teletrabajo. Mucha gente está sin trabajo en casa. También pasa que se ha interrelacionado de alguna manera el trabajo y la vida personal. Tenemos que hacer las cosas de la casa, levantarnos, hacer todo lo que tenía que ser hecho antes en otro momento. Hoy día estamos ocupando las mesas del comedor, muchos de nosotros, y ese es un espacio que estamos invadiendo de nuestra casa. Entonces, esta relación entre vida personal y trabajo se ha hecho muy, muy fuerte. ¿Qué más ha pasado? Tenemos más tiempo para nosotros en algunos de los casos y si no lo tenemos, también tenemos un momento de reflexión importante que podemos dárnoslo. Y se está dando, si no es durante la semana, a lo mejor el fin de semana o en la noche o al amanecer, pero hay un tiempo de reflexión, de interiorización de lo que nos está sucediendo que antes no había. También tenemos un ejercicio de hiperconectividad y todos lo hemos sentido. Hay gente que ya me ha dicho, mira, yo quería mandarme a más personas de este video, pero ya WhatsApp me dice que no puedo porque se ha mandado mucho, imagínense. Entonces la hiperconectividad está afectándonos hasta en lo más cotidiano que es un WhatsApp. También hay procesos, obviamente, como hay más tiempo, menos trabajo para algunos de aburrimiento. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con el tiempo que tengo? También hay cosas valiosas como más tiempo con la familia. Y este más tiempo con la familia verdaderamente puede resultar inspirador. Pero toda esta suma de circunstancias en realidad también está generando conflictos. Es un ejercicio sinérgico de transformación, donde estamos mezclando el yo con el otro, el trabajo con la casa, el aburrimiento con la hiperconectividad. Todo esto genera un mundo diverso entre nosotros que permite que afloren una serie de preguntas que nos estábamos haciendo. No siempre las preguntas que nos hacemos son suficientes para generarnos calma. Muchas veces nos generan conflictos, aunque son poderosas porque en resumidas cuentas lo que van a hacer es transformarnos. Miren ustedes cómo impacta esto. Impacta en algo bueno y también puede impactar en otras cosas. El tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar es un tema duro, exigente, porque el convivir estresa,
Y también porque estos los factores. Y me permito comentarlo porque trabajo a favor de las mujeres en una de mis áreas. Soy gerente de Ipsos y eso me toma mucho tiempo. Pero en realidad en el Ecuador ha crecido la denuncia de maltrato entre un 15 y un 20%. Eso es tremendo y eso es algo sobre lo que sí podríamos pensar que es importante accionar. Aquí se está recogiendo el maltrato a la mujer y no hay registros de maltrato a niños. Imagínense ustedes esta situación de convivencia en situaciones unas mejores que otras, lo que puede ocasionar. Entonces, el ambiente, el nivel de estrés que tenemos en condiciones normales ya es fuerte. Y eso es algo que tenemos que reconocerlo como marcas. No estamos hablando con personas que decidieron quedarse el fin de semana en casa. No es así. Es otra la realidad. Afortunadamente todos lo estamos viviendo y tenemos la capacidad de sentirlo y probablemente de actuar de manera correcta. Perdónenme un segundito, por favor. Voy a cortar. ¿Qué es lo que podemos ver? Y mil perdones. Todo esto, todos estos niveles que hemos hablado, estas transformaciones, lo que hacen es que nosotros vivamos una pérdida de libertad. Esta pérdida de libertad se da porque el trabajo está en estrés, lo personal está en estrés y lo familiar está en estrés. Estamos todos juntos ahí y tratando de salir y de solucionar lo que nos está pasando. ¿Qué genera la pérdida de libertad? El humano esencialmente no le gusta perder la libertad. De hecho, uno de los castigos más graves de todas las civilizaciones es la cárcel, que es la pérdida de libertad. La pérdida de libertad, siendo que esta es una condición diferente, nos causa estrés, ansiedad, esa sensación de aislamiento que es muy fuerte de vivir. Ayer llamaba acá a la casa una señora que es amiga de mi suegra, es una mujer mayor, es viuda y estaba sola en la casa. Imagínense ustedes esa situación. Era como, qué sé yo, a las 8 de la noche. Dice, les llamo porque ustedes sé que son buenas personas, quiero conversar un ratito. Entonces, las situaciones de estrés y de ansiedad son fuertes. Unos la vivimos más que otros, pero en realidad eso ejemplifica mucho esta sensación que estamos viviendo todos. Pero el humano tiene una cosa maravillosa, una cosa fantástica, que es su capacidad de generar esperanza. La esperanza es un factor importante en la vida porque hace mirar el futuro en una mejor forma que el presente. La esperanza es la capacidad que tenemos de que algo bueno suceda, de que algo mejor que lo que estamos viviendo suceda. Pero la esperanza de alguna manera es etérea y necesita por lo tanto anclarse en algo que le dé realidad. Esa realidad en la que se ancla la esperanza es el confiar, es el encontrar esas personas en las cuales podemos confiar. Y la esperanza en el mundo se ha anclado entonces ahora en los médicos, en los científicos que están buscando la vacuna, en las enfermeras que nos pueden ayudar o inclusive casos donde sabemos que alguien se ha curado. En realidad, estos actores que generan confianza se han vuelto sumamente relevantes, tan relevantes que en España, por ejemplo, se les sale a aplaudir para agradecerles que están ellos dando esa confianza tan deseada, esa confianza que nos garantiza que nuestra esperanza se va a cumplir. Es decir, le da un toque de certeza a la esperanza. Y aquí está un factor importantísimo de las marcas. La gente tiene esperanza. ¿Será que logramos como marcas que depositen nuestra confianza en nosotros? Porque si es así, seguramente nos salen a aplaudir. También es importante mirar que la confianza no solamente se genera en esos actores sociales más próximos, digamos así, sino también surgen como entes de confianza los gobiernos. Más allá de que les creamos o no 100%, y en América Latina eso es más complejo, porque efectivamente en América Latina nuestra duda por los gobiernos es mayor. Sin embargo, de eso hemos tenido que alinear, y alinearemos, y seguiremos alineados en función de la dimensión de la percepción de peligro que tengamos. ¿Por qué? Porque necesitamos un líder
alguien que nos diga este es el camino y al que le debemos seguir, alguien que sintamos que nos va a defender apropiadamente. Y en este caso vamos a encontrar dentro del ámbito de lo gubernamental aquellos personajes en los que confiemos y depositemos nuestra esperanza. Y esos personajes van a crecer y va a ser el tiempo de esos personajes, porque el día de hoy están actuando. Porque en realidad esto es como que tenemos un amigo que cuando estamos en problemas no se aparece. Cuando se aparece luego que hemos pasado el problema ya es irrelevante para nosotros y vamos a cuestionar su propia existencia como amigo. Entonces hoy día hemos sido y vamos a ser capaces inclusive de generar un pacto de no agresión hasta salir de la problemática. Este hashtag Quédate en casa ha sido liderado por los gobiernos y todo el mundo se ha quedado en casa. Es una paralización mundial. Habrá gente que sale, pero mayoritariamente esto nunca se había visto. Esto es algo sin precedentes, así como es sin precedente que ciertos países con culturas absolutamente democráticas, con muchísimos tiempos sin dictaduras y con una apertura a sus fronteras entre aquellos que son de su mismo grupo, hayan tolerado que las fronteras se cierren. Es el caso de Alemania, de Francia, que pusieron un cerco a su región. Eso también es interesante de entender porque las formas de defenderse son como cerrando fronteras, cerrando espacios, y esto va a incidir muy rápidamente también en nuestra conducta posterior. En todo caso, la esperanza se tiene que tangibilizar en los actores de confianza, sean estos de nivel, pero debemos buscar cómo tangibilizar la esperanza. Y viendo un poquito cuáles son las conductas que han pasado. Hay conductas que son clarísimas y que nos han alterado. El viaje, los hoteles, los sitios públicos. Todas esas conductas están totalmente transformadas. En parte por la reclusión, pero en parte también porque somos conscientes de lo que puede pasar. La dificultad de que estos espacios vuelvan a llenarse y vuelvan a abrirse existe y tomará un tiempo para que eso se vuelva a activar, dependiendo de otras circunstancias, pero tomará un tiempo. Hay otras conductas más próximas que también han cambiado y que son interesantes de mirar. Por ejemplo, ha habido cambios de canal. ¿Por qué? Porque se están privilegiando los canales más cercanos. Es decir, si es que me queda cerca un sitio, aunque a lo mejor no tenga todo, prefiero ir allá. Es más rápido, es más fácil, entre comillas, es menos riesgoso y regreso. Si ya necesito más, entonces haré el esfuerzo y toleraré los protocolos. Y ya vamos a ver por qué los tolero y cómo los entiendo. También ha habido cambio en las presentaciones de compra. Si se compraba una presentación, esa ha cambiado a una presentación más familiar. En productos como los lácteos se ha mantenido la presentación, pero en jugos y demás, por ejemplo, ha cambiado la presentación de antes. ¿Por qué? Aquí debemos entender unas cosas muy importantes que tienen que ver con el nuevo rol de la categoría dentro de casa. Antes teníamos un ambiente que era doble. Teníamos por un lado el externo y por otro lado el interno. Y muchas de las cosas que hacíamos era para que nos miren hacia afuera. Tenían que ver con nuestra imagen. Hoy día tenemos un rol dentro y lo que tenemos que hacer es comenzar a entender cuál es el espacio de demanda, el demand spaces de nuestra categoría al interior y cómo podemos capitalizarla y manejarla. En el tema, por ejemplo, del maquillaje es muy interesante, qué es lo que está pasando en casa y lo vamos a ver con las compras. Lo vamos a tocar un poquito más. También quería comentarles que en estos tiempos se da un tema de sobrestock y también se da un tema de no compra. Son los dos factores diversos. El sobrestock tiene que ver mucho con la cultura del país en el que se vive. Por ejemplo, son países más orientados a pensar en lo social, por voluntad o por imposición, como por ejemplo la India, China o Rusia. En esos países el sobrestock no ha llegado sino al 50 o 60%. Mientras otros países con una orientación motivacional, pensamos en una herramienta nuestra que se llama Sensidium, que permite saber las motivaciones de las sociedades. En estos, la motivación de la sociedad está más orientada al yo, al poder. En estos países el sobrestock se ha dado en un 80 y 90%. Es decir, ellos han cogido los productos sin importar mucho lo que pase con el resto. Hay otro punto interesante que es el concepto del desabastecimiento. Nosotros en realidad no lo estamos sufriendo. Hemos visto desabastecimiento por instantes
y comenzamos a sentir que algunas marcas estaban faltando, pero en general la cadena de abastecimientos de nuestros principales puntos ha funcionado y aunque ya se comienza a ver que faltan ciertas cosas, todavía las cosas más esenciales están ahí y las estamos cubriendo. Es decir, una sensación como la que tienen, por ejemplo, la gente en Venezuela sobre el tema de desabastecimiento o otros países en sus momentos más críticos, acá afortunadamente no se ha dado. Pero cambios en el comportamiento de compra, por supuesto que sí. Y estos cambios se han dado además en categorías. Es interesante ver cómo las categorías vinculadas con el cuidado de la salud, la prevención de epidemias, los seguros han crecido. La compra de cierto tipo de alimentos también. Lo que tienen que ver con los servicios en línea también, ya sean estos de educación, de entretenimiento, médicos. Y también algunas bebidas. Algunas bebidas han comenzado a crecer, pero siempre aquellas que tienen como una mayor orientación con, entre comillas, la moderación. Y hay un ciclo, y la curva de las bebidas es bastante interesante. Asimismo, ha habido otras situaciones de compra menor, y obviamente son de compra menor los productos de turismo, la ropa deportiva, todo lo que queda fuera de línea tiene una menor compra, pero también ha bajado la compra de los productos y servicios de belleza, y también de los productos de cuidado personal, que tienen que ver inclusive con la limpieza personal. Y se ha cambiado, por ejemplo, a productos, o una de las conductas ha sido cambiar a cosas que son do it yourself. Es decir, yo misma me hago una mascarilla, yo misma me tinturo el pelo, y yo misma me hago un tratamiento casero, yo misma me hago una exfoliación, en fin, se ha cambiado al do it yourself. Y aquí entra ese entendimiento, ¿no es cierto?, de si antes teníamos el espacio de mercado abierto y hoy día lo tenemos vinculado solo al hogar, entonces debemos comenzar a entender cómo funciona nuestra categoría dentro de casa y cuáles son las necesidades no satisfechas dentro de casa, cuáles son los moods, las expectativas que tenemos y las ocasiones para poder activar la categoría. Porque hoy día pensar que vamos a activar nuestra categoría con las mismas normas y patrones que teníamos antes no es muy realista. Y pensar que debemos solamente esperar para activarle cuando esto pase, a lo mejor nos resta orientación en todas estas categorías desde entender lo que pasa ahorita al interno, de tal manera que podamos comenzar a activar desde ahora y estar listos para cuando el nuevo normal aparezca, porque el nuevo normal va a traer muchas de estas cosas como parte de su cotidianidad. Hablábamos sobre un tema de zapatos el otro día que escuchaba una charla de unos italianos. Y en realidad los zapatos en Italia son súper relevantes y súper importantes y los grandes diseñadores de zapatos y de calzado están ahí, aparte de las marcas más generales. Y en realidad ellos se hacían un cuestionamiento interesante que va como con el maquillaje. En realidad, ¿quién se ha puesto tacos en este tiempo? O taco grande. Muy pocas mujeres. En realidad hemos ido bajando el tamaño del taco y estamos usando zapato más cómodo en casa. ¿Qué va a pasar cuando se salga? Hay que mirarlo, no se puede predecir 100% el futuro, pero tenemos que entenderle desde esa mujer que ha vivido un mes, 8 semanas, con zapatos cómodos. ¿Qué va a pasar el rato que se ponga tacos? ¿Cómo va a cambiar eso? Porque en realidad el cambio también ha estado centrado, y les decía, sobre este tiempo del pensamiento. Y este tiempo del pensamiento ha llevado a que haya como una reflexión sobre los actos que tenemos. En realidad, no solo se está cambiando nuestra conducta, también se está cambiando nuestras motivaciones. Cuando las motivaciones cambian, el cambio en la conducta se vuelve más estable. Entonces sí vale la pena entender este conflicto que se está dando entre lo superficial y lo profundo, por ejemplo. No digo con esto que nunca más vamos a usar tacos, quede claro que no. Sí va a pasar y vamos a volver. Y hay un grupo en China que cuando pasó el aislamiento entró con furor a la compra. Fue un porcentaje pequeño, en China llegó alrededor del 12%, del 12 al 15%, dependiendo de la edad, pero que entró a comprar con furor, entre comillas, decían, a igualarnos lo que no hemos hecho. Y existe, pero no estamos hablando del 100%, estamos hablando de un porcentaje. Ese porcentaje también tenemos que estar atentos a captarlo cuando esto pase, pero tenemos que entender lo que los otros van a hacer y aproximarnos adecuadamente. Hay que entender algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con belleza,
y con estos otros factores de cuidado personal. ¿Qué es otra cosa que ha pasado que también permea para todas las categorías? Obviamente, es el tema del delivery. En China el delivery creció 4 veces y en China estaba instalado el delivery en el 35% de la compra. Es decir, del total de compras que se hacían en China, 35% se hacía por delivery. No es poco, es una barbaridad. En América Latina eso era mucho, es mucho más bajo. Pero el día de hoy, con los cambios, eso creció radicalmente. Las compañías acá, alguna que comentaba el otro día, han tenido un crecimiento de más allá de 15 veces lo que tenían antes. Entonces, en realidad, sus situaciones han sido complicadas porque no podían soportar la demanda. Como decía María Fernanda, hay quien llora en las crisis y hay quien hace pañuelo. Entonces, creo que es el caso de ellos, aunque por el estrés, la calidad de su servicio ha bajado y eso genera mucho rechazo y mucho comentario negativo en las redes, que por cierto cabe monitorear, pero están ahí, están en el negocio, están vendiendo, y ya nos quisiéramos todos, ¿no es cierto?, tener una incapacidad de surtir todos los pedidos. El otro día una amiga pidió Tipti, me parece, no sé cuál de las cadenas, y le ofrecieron para el 10 de mayo. Entonces, esos niveles de saturación también son inconvenientes, digamos así, pero son parte de esta situación de cambio tan radical que estamos viviendo. Obviamente, otra cosa muy importante es el tema de ofrecer una manera de pasar el tiempo. Y ahí hay muchas cosas que podemos como marcas hacer. ¿Cómo logramos que las personas que están en casa aburridas logren pasar su tiempo? Obviamente hay ciertas marcas que están ya instaladas en eso, en el entretenimiento online, y para ellos esto no ha sido sino una oportunidad tranquila, aunque les vemos que sí han reaccionado y nos están ya dando más contenidos, porque el contenido que tenían ya se saturó. Entonces, el problema de ellos es entregar contenido, pero estaban listas para servir. Pero ahí, en ese espacio, también hay que entender qué es lo que podemos hacer para aportar. Otro factor interesantísimo que nos puede servir mucho y ayudar en la gestión comercial de nuestros productos es el que tiene que ver con el ejercicio físico en casa. Este es un aspecto muy importante porque definitivamente no podemos salir. Y hay una buena cantidad de información que apunta a decir cuida tu salud. Porque miren ustedes, nosotros no podemos salir por un tema de salud. Entonces, lo que estamos haciendo es como un paso hacia atrás y pensar, ¿qué debo comer para estar más sano? ¿Qué vitaminas y suplementos debo tomar que no estaba tomando? ¿Qué otras cosas debo hacer para mantener mi cuerpo en perfectas condiciones? Hoy día no solamente tiene que ver con la estética, porque variábamos y yo les decía que hay este pensamiento sobre lo que se considera como más profundo y menos profundo. Hoy día el ejercicio no tiene que ver solo con la estética, hoy día el ejercicio tiene que ver también con una parte como funcional que empuja mi salud. Y ahí también podemos hacer todo lo que tenga que ver con salud, que nos pueda ayudar en eso, al mantenimiento de la piel, al mantenimiento del organismo en general, al cuidado de las partes del cuerpo para estar más sanos, porque el drive ahora central es no me quiero enfermar, no me quiero enfermar. Y para eso hago algunas cosas que pueden ser beneficiosas. Limpio, por ejemplo. Como no me quiero enfermar, limpio, y limpio de manera profunda e intensa. Y logro que todo esté perfectamente higiénico. Mi cuerpo, por una parte, y también todos los muebles de la casa. No han estado las casas tan limpias nunca. Inclusive en los segmentos más bajos, las mujeres están haciendo una limpieza. Esta es una realidad. Están limpiando, están ejecutando, están trabajando para tener hogares donde el nivel de contagio sea menor. La salud es la clave. Ese es el drive central que está. No queremos coger el coronavirus, por lo tanto, mi salud general debe estar bien, mis defensas deben estar más activadas. Tengo que cuidar todo aquello que estoy haciendo. Y el tiempo extra. En el tiempo extra estamos cocinando, buscando tener también una alimentación buena, por un lado rica para satisfacer la emocionalidad y por otro lado de calidad para satisfacer, digamos, ese sentido de salud que estamos buscando. Quizás algo más balanceado, quizás comer mejor. Cierto que la angustia nos lleva a comer más y hay un espacio de pensamiento sobre el sobrepeso que se mire en las redes, en el análisis de las redes con toda claridad. Pero el comer se ha vuelto un factor muy importante dentro de casa sobre el cual también se puede accionar, así como el hornear. El comer y el hornear son
elementos bien profundos de nuestra vida. De hecho, el ser humano se transforma cuando comienza a cocinar sus alimentos, a cocinar sus alimentos. Entonces, la comida tiene un valor muy simbólico. De hecho, para el ecuatoriano inclusive más, porque las reuniones nuestras eran siempre alrededor de la comida, siempre. Entonces, a hoy día, al estar las familias separadas, lo que mucho se está compartiendo en los chats es lo que has comido ayer, la receta que tuviste, cómo están, qué hicieron, fotos de los platos. Eso es parte de lo que está sucediendo mucho en las redes. Entonces, este espacio también es un espacio que nos presenta oportunidades de acción, de comunicación. No quiero dejar de lado este, que es uno de entretenimiento. Es un mundo más fashion, pero es un mundo que permite a la gente relajar. Recuerdan que estábamos en el aburrimiento, entonces permite relajar, entras con una tarjeta, pagas un dinero y puedes chatear con los que estás mientras escuchas a una determinada música o el performance de un artista. Me dicen que aquí ya hay dos, una al menos en Guayaquil, no sé todavía, no las he visto, pero me parece que esto se va a difundir mucho. Estos espacios virtuales de entretenimiento van a seguir creciendo con fuerza. ¿Qué más ha pasado en las sociedades? Ha pasado que se ha generado mucho humor. El humor aparece, no siempre, el humor aparece cuando el nivel de tensión es alto, pero no extremadamente alto. Cuando ya es extremadamente alto, el humor desaparece. Cuando baja un poquito, pero todavía es importante, aparece el humor. Y el humor es un generador de un buen ambiente, el humor es un generador de buenos productos hormonales en nuestro cuerpo, que a través de la risa relaja mucho. Y es interesante de hacerlo. Y han habido muchos ejercicios importantes que se han visto del humor a lo largo de todo este tiempo, tanto aquí como en otros países. Pero en resumen un poco, para ver cómo las conductas o cómo estas experiencias de las personas cambian las conductas y hacen que sean diferentes, sus intenciones, sus conductas específicas y que aparentemente muchas de ellas se van a sostener en el nuevo normal, es este ejemplo. Hacemos un estudio sobre la situación de la automotriz. Este es un estudio multicliente, pero bueno, lo importante de esto es que el dato que sale con una transformación radical es de la intención de compra de vehículos. Crece en un 72%. La intención de compra de un vehículo en China no era muy alta. ¿Y por qué no era muy alta? Porque el transporte público es muy bueno y entonces los problemas de parqueo son muy grandes, las distancias también. Entonces el transporte público resultaba una solución muchísimo más práctica que lo que podía ser el tener un vehículo propio. Sin embargo, ahora crece. Y entonces, al profundizar cualitativamente por qué crece, lo que se encuentra es que la razón tiene que ver con el hecho de que las personas consideran que el vehículo es mucho más seguro, no en términos de su conducción, sino en términos de que no te contagias ahí. Mientras en el transporte público los niveles de contagio pueden ser mayores, en el del vehículo propio personal no. Y hasta ahí un punto importante. ¿Qué pasa luego con esto? Que los atributos deseados sobre los cuales estaban posicionadas las marcas también han variado, porque había marcas que se posicionaban sobre el excelente diseño, sobre la fuerza del motor, sobre la nueva tecnología de la gasolina, etc. Y esos criterios de posicionamiento que las marcas usaban para construir el equity de la marca y que se veía en los estudios de tracking de marca, hoy día esos ya no son los factores esenciales. Entonces las marcas lo que tienen que hacer es comenzar a mover su posicionamiento hacia otros factores, a factores que les sean ahora a las personas más relevantes. ¿Qué factores eran en este caso? Tenían que ver con tener un sistema de filtro de aire de excelente calidad, tener un sistema de calefacción que garantice que el filtrado y la cantidad de aire caliente que se mete es la correcta. Tener tela que, que rechace todo lo que sean virus y bacterias. Tener un interior que sea 100% lavable. Esos, entre otros, eran los factores más importantes para la elección de un vehículo ahora. Imagínense en cómo puntualmente las marcas van a tener que cambiar sus criterios de posicionamiento. Porque si sigues anunciando un excelente diseño exterior, la gente dice bien, probablemente ya ha pasado que ha comenzado a lanzar modelos nuevos que garantizan, por ejemplo, que se pueda lavar el auto con manguera por dentro y por fuera.
y que quede el auto perfectamente desinfectado, limpio, higiénico, para soportar esta nueva tendencia que existe en el mercado chino. Quiero hablarles un poquito también sobre lo que son tendencias. Cuando hablamos de tendencias, vale la pena pensar en aquello que nos ha acompañado y ya se visualizaba desde el pasado, pero que se va a ir concretando en el futuro. La tendencia es un camino, es una especie de pequeño río que comienza y que se hará cada vez más ancho, y que lo que ha sucedido con esto es que su caudal ha crecido rápidamente. Esta tendencia viene a ser como los pilares que están soportando otras conductas. Esta tendencia sobre lo que es lo sostenible es muy importante y tiene que ver con cambios de conducta radicales relacionados con, por ejemplo, el respeto del medio ambiente. Por ejemplo, la preocupación por cómo se hace el desecho de todo lo que es basura. Por ejemplo, sobre la preferencia de consumir productos más orgánicos. Todo esto va vinculado a un sentido de preocupación y de reflexión que tenemos sobre por qué se habrá venido este virus y por qué lo estaremos sufriendo y qué es lo que estamos haciendo mal, porque en el fondo de esto hay bastante culpa en la humanidad y la culpa se refleja sobre esta reflexión, ¿qué estamos haciendo mal? Me llegó el otro día un documento súper interesante de una universidad norteamericana que explicaba que este vínculo que se hace entre el coronavirus y la sostenibilidad, sobre todo del medio ambiente, del planeta, es sumamente válida, porque ellos decían que en realidad la deforestación, por ejemplo, y la cantidad de problemas que tenemos de contaminación, genera que muchas especies de animales mueran. Y al morir esas especies, ellos eran como una barrera entre ciertos virus y el humano. Al morir esas especies, esa barrera se pierde. Y entre el virus y los animales que sí lo soportan y el humano, se pierde esa barrera. Es como cuando hay un monocultivo. Lo que le protege de la epidemia al monocultivo es la inserción de otras especies de intermedias. Exactamente igual. Entonces, en realidad lo que ellos estaban diciendo es que este sentimiento humano de que esta pandemia tiene que ver también con la forma en la que tenemos el cuidado del medio ambiente es verdadera y que sí es real que hay que pensar en el medio ambiente. No es tan directo uno a uno, pero sí tiene que ver. Entonces, este sentimiento de sostenibilidad es muy fuerte ahora y va a ser más fuerte en gente más joven, cada vez más. ¿Por qué? Porque ellos están viendo el futuro de otra manera. Los millennials ya los veían, ya lo expresaron y para los centennials es como una norma. Entonces sí debemos nosotros entender que esta tendencia está cerca y nuestro pensamiento sobre los productos, los ingredientes y cómo lo comunicamos y la razón de ser de las empresas, el tema del propósito de la empresa más allá de solamente tener un buen producto se acentúa. En realidad, pensando, y ustedes son gente de marketing, nosotros vivíamos en un marketing 2.0, donde muchos de nosotros, donde lo importante era vincular y tener un buen producto. Y un producto quizás vinculado a la emocionalidad, en el marketing 2.0. Eso era fundamental y ya era como una plataforma. Pero lo que nos ha pasado es que hemos tenido que saltar rápidamente a un marketing 3.0 y casi quizás un marketing 4.0. ¿Por qué? Porque en el 3.0 estamos hablando del juego valórico, de un juego valórico empático entre las marcas y las personas. ¿Cuál es el valor que hoy día le interesa? Porque atrás de la sostenibilidad está un juego valórico orientado al respeto por el medio ambiente, al respeto por tu propia salud, etc. Pero hoy día casi que tenemos que ir a un marketing 4.0 o estar en un cordial mitad entre el 3.0 y 4.0. El 4.0 habla del propósito, es decir, ¿cuál es la razón de ser de la organización que conmueva a sus mercado en general, a sus clientes y a sus followers? Porque hoy día debemos comenzar a hablar de esos tres niveles, ya no solamente del mercado, ya no solamente los clientes, sino entender a los followers. La meta el día de hoy es que esos followers con una adecuada escucha, con un social listening positivo, se conviertan en nuestros voceros. En realidad estamos cambiando un poco eso. Le voy a pedir a Paul si puede, por favor, cerrar el micrófono un ratito. Ok, estoy probando todavía. Ya, está bien. Ok, Hablo, ya está se da activado. un poquito de...
Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que entendamos, ¿no es cierto?, que este paso en nuestra forma de accionar de las marcas tiene que ser consistente. Debemos entender muy bien en nuestros estudios de equity de marca dónde estamos. Si nuestra problemática está en el consideration, que es muy probable que esté ahí, hoy día la consideración no va a ser suficiente por el engage emocional. Tenemos que analizar muy bien cuáles son los nuevos indicadores de equity, los nuevos criterios de posicionamiento. Tenemos que entender muy bien cómo la categoría está siendo funcional en el entorno nuevo que tiene y probablemente dar una razón de ser por la cual a mí me elijan como marca, más allá de solamente el producto, sino realmente la razón de ser que tenemos. ¿Cuál es el aporte que tenemos a nivel global para que eso conmueva a las nuevas generaciones y nos escojan? En este entorno tan cambiante de las personas que ya se había evidenciado, ya lo hemos visto, y mientras más dure el encierro, más se consolidará. Y mucho peor, si el encierro salimos y tenemos que volver a entrar. Porque eso es un tipo de condicionamiento que es más fuerte que el condicionamiento continuo. Lo que estamos viviendo es un condicionamiento, nuevas conductas. Nos premian con la vida por hacer esta conducta de estar encerrado, es un condicionamiento. Entonces, estas conductas nuestras se van a consolidar. Y las marcas en esta realidad han tenido diferentes formas de reaccionar, más o menos como las personas, porque las marcas son más o menos así y la demanda justamente es esa, que sean más actores sociales. Entonces, ha habido marcas que están asimilando la crisis y lo que han dicho es, yo hoy por hoy no hay nada que hacer, hay que esperar que pase y cuando pase voy a actuar. Hay otras que han dicho, mejor comienzo a actuar ahora porque cuando pase voy a estar listo para poder reaccionar bien y con propiedad poder decir que yo sí estaba ahí en el momento. Y hay otras que dicen, yo tengo que vivir desde hoy día, yo no puedo esperar ni un día más para vivir, por lo tanto yo voy a comenzar a actuar. Hay momentos y depende del nivel de entendimiento de la problemática y también de la realidad de cada organización y de cada industria. Pero en términos generales, lo que hemos visto de las gentes, de las personas, en China, en Italia, en España, es que su deseo es que las marcas digan y hagan algo. Ciertamente que las marcas están nerviosas por no ser vistas como oportunistas, pero eso es otra cosa, eso es de manejarlo bien. Lo que sí hay es que actuar, porque las marcas deben responder a esta nueva realidad y lo interesante es ver cómo algunas lo han hecho para de ellos aprender. Me permito hablar de una palabra que ya la comenté hace rato, que es la resiliencia. Esta es una palabra que cada vez se va a mencionar más. Va a comenzar a inundar las redes, va a comenzar a aparecer por todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me permito leer, la resiliencia es desarrollar la capacidad de sobrevivir. Imagínense ustedes lo que significa sobrevivir y prosperar, más que sobrevivir, a través de eventos impredecibles, cambiantes y potencialmente desfavorables. Estamos nosotros viviendo un evento impredecible, cambiante y desfavorable, no potencialmente, con toda claridad desfavorable. Entonces, la resiliencia humana que está vinculada a este acto de la esperanza, ¿no es cierto? Y a la necesidad de confiar en alguien, nos habla de que el humano sí tiene esta capacidad de desarrollar la destreza de sobrevivir, pero se apalanca en algo, se apalanca en alguien, está buscando quien le ayude al acto de la resiliencia. Ahí es donde nosotros tenemos espacio. ¿Y cómo? Desde la empatía, desde la capacidad de entender lo que le pasa al otro y cómo ese entendimiento nos permite actuar de manera correcta, de manera realmente empática, porque la empatía no solamente es decir lo que el otro espera escuchar, sino sentir con el otro, estar con el otro, responder adecuadamente al otro, desde la cercanía, desde la proximidad, no cuando pase, desde hoy día, porque hoy día te necesito más, hoy día es cuando me es importante. Pero claro, esto genera un proceso de innovación muy rápida. ¿Por qué? Porque no podemos estar cerca haciendo lo mismo que hacíamos antes. El día de hoy no es posible. El día de hoy tenemos que poder llegar, digamos así, con un sistema de entrega. El día de hoy tendrían que poder comprar con un sistema que no requiera de que nosotros estemos al lado. El día de hoy, 1000 cosas. El día de hoy la situación es cambiante. Por lo tanto, esos tres son los factores importantes para ayudar en la resiliencia humana y son los factores que están pidiendo las personas hacia las marcas. Las cosas que hemos visto que han funcionado para apoyar esta resiliencia en los otros países son las siguientes. Aquí están listadas a la derecha
como una lista, pero en realidad están absolutamente interconectadas por varias razones. De hecho, lo virtual permea todo, porque desde ahí se informa, desde ahí se recibe, desde ahí se contacta, desde ahí se contesta. Y desde ahí se hace que la gente vive experiencias. Lo virtual permea todo. ¿Qué es la clave? Evitar ser visto como oportunista. Ahí está el temor de las marcas, porque efectivamente ser visto como oportunista sería catastrófico. Cuestión de tener nada más cuidado, pero también de la autenticidad, porque ser visto como oportunista no tiene mucho sentido. También ha resultado muy bien dar consuelo. Dar consuelo es algo importante ahora. Generar actos de bondad, cosas que la gente sienta que estás ahí. Superar la crisis con estilo es un factor muy importante en este momento. Usar la risa como una medicina, como algo que te alivia, que te desestresa, que te genera una mejor mood emocional. Ayudar a las personas a pasar el tiempo, que esa es otra área en la que podemos aportar mucho, y la que les comentaba, ser virtual. Hablemos un poquito de cada uno de ellos y esto obviamente es como lo más obvio. Subir el precio en tiempos de escasez en este momento sería visto como un acto de oportunismo que la gente no perdonaría. ¿Por qué? Porque lo que estamos necesitando es confiar en alguien. Es lo que estamos necesitando es que nos ayuden en nuestro proceso de resiliencia y esto definitivamente no nos ayuda. Entonces, el oportunismo no es algo que el día de hoy podemos aprovechar. El ser oportunos, sí, eso es diferente. Oportuno es llegar cuando el otro me necesita y tiene que ver mucho la empatía y mucho la proximidad. Como ejemplos, actos de confort. Los actos de confort están más vinculados con cambios en el procedimiento de las marcas, cosas que antes la marca hacía y que hoy día no estás, que antes no hacía y que hoy día lo tiene que hacer, es un acto de confort. Si yo siento que para entrar en un sitio me han cuidado, me han desinfectado, me han dado guantes, ese es un acto de confort y lo agradezco tremendamente. El otro día me fui a comprar, aquí hay una panadería cerca, me fui a comprar y cuando entré, aunque ya no puedes tocar el pan, en realidad hay una barrera, dicen cuál quiere y todo está enfundado. Yo no me olvidé los guantes en el carro y del estrés. Y entonces la señora me dice, no se preocupe, tengo aquí para usted. Clac me dio, acto de confort. En realidad yo dije, wow, estoy segura que nadie está tocando sin guantes el producto. Me dio mucha tranquilidad. Ese es un acto de confort y ha habido muchos. Por ejemplo, un protocolo para pagar donde sientes que no te contagias, que te lo dan con distancia, te genera tranquilidad. También hay que considerar otro factor como el acto de bondad. Y una reflexión interesante es que lo que es un acto de confort para un grupo humano dentro de lo que es el universo, digamos, de potenciales clientes, para los clientes y los followers, en realidad puede ser un acto de bondad para otro. Por ejemplo, el hecho de que se esté regalando Supermaxi haya regalado y Tía y Coral hayan regalado canastas de alimentos. Es un acto de bondad para las personas que lo reciban. Para mí es un acto de confort, para nosotros puede ser un acto de confort. ¿Por qué? Porque sabemos que los más necesitados están comiendo y nos da tranquilidad. Entonces, esto se entrelaza muy fuertemente y desde el análisis de lo que vayamos a hacer, tenemos que saber para quién va a ser un acto de bondad, para quién va a ser un acto de confort, si está dentro del mundo de lo interconectado. Hay muchas aerolíneas que han puesto su precio en valores muy bajitos para la repatriación. Eso es, por ejemplo, un acto de bondad. Y ha habido otros muchos. Es un acto de bondad también que se comience a producir a precios reducidos y a donar, por ejemplo, productos cuya fábrica está en posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, alcohol etílico en vez de alcohol de consumo para las fábricas que lo pueden hacer, que tienen y pueden simplemente virar la producción. Pero, por ejemplo, hoy día es interesante la construcción de ataúdes, pero si tú dices que los construyes y ya lo tienes vendido a las mejores funerarias de Guayaquil, eso no es un acto de bondad, ni es un acto de confort. La gente lo percibe más bien como un acto de oportunismo, porque si hacías muebles y has cambiado tu fábrica, bien por ti, estás haciendo un negocio, pero ¿eso qué me da para la sociedad? Un acto de bondad sería donar para los más necesitados, aunque fueran de otra calidad. O un acto de confort es avisar que los más necesitados cuentan con esa posibilidad en N féretros, lo que fuera. Así sean muy simples,
porque eso nos daría tranquilidad a nosotros de que el despido de aquellas personas a las que hemos amado ha sido digno. Hoy día estamos en ese nivel de intensidad emocional. Entonces los actos de bondad y los actos de confort no pueden esperar mucho tiempo. Por ejemplo, las aseguradoras nos han ayudado mucho cuando nos han dicho que a pesar de que hay una letra chica que dice que no protege las pandemias, hoy día nos van a proteger por la pandemia del COVID. Ese es un acto de bondad porque ellos podían escudarse en sus contratos. Entonces el acto de bondad tiene más bien que ver ya con algo de dar, con algo que sale de la organización, no solo con el procedimiento. Y las dos cosas son valoradas y reconocidas por la gente. Y superar la crisis con estilo. Hoy día me llegó un mail de Louis Vuitton, que me lo mandó una amiga, que ya ha diseñado mascarillas. Son unas mascarillas espectaculares, en realidad, preciosas, que están poniendo ellos a la venta. Si solo se quedan en eso, en realidad están desde lo que es su core del negocio satisfaciendo una necesidad, pero están generando una sensación no tan positiva. Ellos tienen que complementarlo con el hecho de la donación de mascarillas en cantidades importantes a hospitales y centros, porque si no hay esta mezcla, en realidad simplemente se ve como un acto casi oportunista. Sí te va a permitir estar vestido impecable, pero definitivamente eso no es pasar con estilo la crisis desde el rol de las marcas. Pasar con estilo la crisis, que es algo que vemos como tendencia de las personas también. Para las marcas, pasar con estilo es que finalmente cuando hagas de nuevo tracking, porque hoy día hay que entender qué está pasando con mucha fuerza, te digan, ¿no es cierto?, definitivamente que te vieron, que estuviste ahí, que tuviste un rol positivo, que sentiste que la gente se encontró reconocida con lo que hacías. Eso es pasar con estilo, poder estar de pie y con orgullo decir cómo aportaste a la colectividad. En este momento se aporta a la colectividad de muchas formas. La empresa privada probablemente se golpee mucho y hay que medir cuánto, porque en función del medir cuánto vamos a poder saber cómo reaccionamos. Es decir, no podemos quedarnos con la idea de sí, voy a estar súper impactado y mejor ni sé. No. Hay que ver cuánto perdimos en el equity, porque eso hay que construirlo, porque hay otros que a lo mejor no lo perdieron. Y si otros no perdieron en el equity y uno sí, entonces la elección va a estar en aquellos que no perdieron el equity. Y lo importante es que queremos alta consideración para que se genere compra. Por lo tanto, darnos el lujo de perder el equity y no saber es un error. Eso es pasar la crisis con estilo, es de pie, de tal manera que tus indicadores quizás mejoren a pesar de las circunstancias y eso te permitirá estar más listo para cuando el mercado se active y haya como entrar más fuertemente a las ventas. Son tiempos de invertir, son tiempos de invertir. Lo que les decía es que la empresa privada se puede golpear mucho porque va a tener que hacer cosas a lo mejor duras para sobrevivir. Sin embargo, no debe dejar de pensar y de saber sobre todo qué piensa su mercado, sus clientes y sus followers. Y ser virtual, que es lo que yo les decía, que es un ejercicio complementario. No es ya muchas empresas tenemos página, tenemos nuestro app, tenemos Instagram, estamos en LinkedIn, ya somos de alguna manera virtuales. Pero esto tiene que ver con un proceso más robusto de integralidad, en el cual lo virtual que ahora la gente ve tiene que tener sentido con lo que está pasando en el momento. No es posible que uno abra una página y diga descuentos por temporada. ¿Temporada de qué? ¿De coronavirus? ¿Cómo? Tiene que estar la página revisada, el app revisado y puesto con los contenidos perfectos, no solamente para la venta, sino también para la emocionalidad de los individuos. Ustedes saben que hay como momentos emocionales, unos son de resistencia, otros son de aceptación y demás, y tenemos que ir entendiendo cómo esa emocionalidad del mercado es respondida alrededor de nuestras herramientas virtuales. También hablábamos el otro día sobre qué va a pasar con todo lo que son vallas en la calle. Y es interesante lo que nos decía la gente que investiga las vallas y lo que les ha pasado en China. En realidad, cuando la gente sale, está tan ávida del entorno que el impacto que tienen las vallas es tremendo. Es muchísimo más alto que lo que tienen el día de hoy. Y la gente además está esperando un mensaje acorde, no está esperando la misma comunicación que estaba puesta en la valla antes. Entonces, la expectativa sobre el espacio exterior también se vuelve muy relevante, porque en realidad vamos a pasar esto y vamos a salir
como a ver otra vez las cosas, o sea, refresh de lo que veíamos antes, con una nueva óptica y con una nueva manera de entender y de desear encontrar los mensajes correctos. También hay cómo enfocarse, por un lado, en lo que es el core del negocio, pero también hay cómo enfocarse en lo que la gente está sintiendo. Es decir, a lo mejor somos un banco, pero sabemos que la gente necesita hacer ejercicio. ¿Cómo aporto eso? ¿Cómo aporto con eso para que pueda funcionar? Esos son como los factores que hoy día están volviéndose muy relevantes en el tema de lo virtual. Sirve para comunicar y para recibir comunicación. Con el tema de la risa, que es otro de los factores que hablábamos, hay que ser muy cuidadoso. Aquí sí hay que gastarse muy bien en creatividad, porque en realidad podemos equivocarnos. Miren ustedes lo que hace Corona. Hizo un meme que fue muy gracioso en un momento, que decía, compre 2 coronas y obtenga una muerte súbita. Era una promoción y causó un seguimiento muy alto en Italia. Pero eso se transmitió y fue a otros países y no fue tan bien visto como lo van a ver en un momentito. Aquí simplemente para reflexionar, Ecuador sí ha salido y hay marcas que ya están haciendo cosas. Mucho han salido los bancos adelante a decir lo que van a hacer, cómo han cambiado sus procedimientos, cómo nos están aportando. Ya les comenté de Corporación Favorita o Tía, que son ejemplos interesantes, o por ejemplo de Telconet, que nos abrió de alguna manera sus redes. Es decir, hay muchas cosas que se han hecho. Hay gente de grandes empresas, de pequeñas empresas, que ha aportado. O sea, el otro día veía un programa que se llama Arcandina, que a lo mejor alguno lo veía en el pasado, también ha generado una apertura para sus programas. La Asociación de Actores, de Directores Fílmicos del Ecuador puso a disposición sus películas. Y así también otras marcas grandes que han regalado cosas, que han mandado chocolates, que han mandado productos y que han ayudado fuertemente. Hay muchísimas marcas que lo han hecho y en realidad se ha visto el espíritu de generosidad del ecuatoriano. Y por eso el mismo espíritu es que la gente demanda más. Es un tema bien interesante porque como la gente siente que ella sí daría, entonces dice, bueno, ¿y qué más me van a dar las marcas? Esto, por ejemplo, es un acto interesante que vale la pena reflejarlo porque ni siquiera fue una cantidad tremenda de la donación que se hizo. Sin embargo, como fue con una cierta regularidad, generó un agradecimiento público en las redes que fue muy importante de mirar. Y un poco ya para ir cerrando, el tema de lo que las marcas, en cambio, deben cuidar. Ya veíamos que deben cuidar este tema de no parecer oportunas. Pero adicionalmente las marcas, más bien casi como la empresa privada de alguna manera, más como ese concepto quizás más englobante, debe cuidar no constituirse en el espacio de xenofobia. La xenofobia es culpar a todos por lo que ha hecho uno. Entonces, es un buen ejemplo lo que hizo Trump, que hoy día dice, es un virus chino. Entonces, los chinos son los culpables y hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial por culpar a los chinos. Probablemente, inclusive el culpable fue el gobierno chino, quizás, no lo sabemos todavía con 100% de certeza, pero los chinos, la población china como tal, no sé cuán culpable seas. Esa es la xenofobia, es culpar a un grupo por una determinada circunstancia. ¿Qué es lo que nos puede pasar desde el punto de vista del marketing? Es una xenofobia de categoría. Y se puede culpar a las empresas privadas de la situación económica, no ahorita, sino después, porque han habido cosas duras. Entonces tenemos que tener mucha atención de no entrar en ese grupo, de no ser rechazados simplemente por ser empresa privada, sino poder estar de pie con solvencia y poder decir, ajá, yo soy esto. Porque las marcas que entran en un ejercicio de xenofobia sí corren un riesgo, con poblaciones como más críticas, como son lo que les decía, millennials y centennials. Y finalmente debemos de entender, por favor, que la gente deposita la confianza en actores de nivel, digamos, concreto como los médicos y en actores que tienen como un nivel más de poder como los gobiernos. Entonces, cuando se habla sobre el sector público y privado y se habla de la ayuda necesaria en las redes, un análisis de redes interesante, hemos recogido este concepto final. La gente espera que la responsabilidad
sea compartida. O sea, piensan las personas que la responsabilidad es de todos y no en vano se expresan palabras como de esta salimos todos juntos. Démonos la mano sin tocarnos para salir juntos. Vamos juntos que sí lo logramos, etcétera. Todo lo que habla de unión. Y en este sentido lo que están esperando que haya una fusión, una relación entre el sector público y el privado. Es decir, que los esfuerzos se canalicen para que funcionen adecuadamente. El un lado puede garantizar y el otro lado puede ejecutar, pero lo que necesitamos es una canalización correcta para que funcione este sentimiento de que es válida la confianza depositada porque nos va a construir esa esperanza deseada. Y otro importante que debemos cuidar es el riesgo de la información incorrecta. A Corona, miren lo que les pasa. En una encuesta en los Estados Unidos, casi 4 de cada 10 dice que no tomaría esa marca. Y la razón tiene que ver con la percepción de que podría contagiarse. ¿A qué? A causa de una risa mal interpretada. No digo que solo la risa es el riesgo. Cualquier información, si no está bien escrita, si no está bien clara, si no está validada, pueden tomar ese riesgo de mala información. Tenemos que ser bien cuidadosos en lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Callados no podemos quedarnos, entonces simplemente es un tema de validar muy bien nuestros mensajes para ser más exitosos. Y ya resumiendo, la resiliencia, lo que nos hace en estos tiempos, o decir, para apoyar adecuadamente la resiliencia, en estos tiempos debemos entender y reentender los nuevos escenarios. Cuando hablo de nuevos escenarios me refiero no solamente es del externo, es del interno. ¿Dónde juega cada categoría? ¿Cuál es el rol que tiene? ¿Cuál es la función que hoy día tiene? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la gente lo está usando en casa? Porque ese es el territorio. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Hasta dónde va a cambiar la tendencia? Debemos ser empáticos y no solamente quedarnos en la empatía, sino proporcionar soluciones. Es decir, decirle a la gente lo que puede hacer, cómo puede hacerlo, ayudarle a que lo haga. Veía un ejercicio interesante del Hotel Oro Verde en Guayaquil. Ellos están haciendo un ejercicio para enseñar cosas del hotel. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer arreglos florales? Por ejemplo, ¿cómo puedo tender bien una cama? Por ejemplo, ¿cómo puedo doblar bien unas toallas? ¿Cómo sé cuando las toallas están bien lavadas? ¿Cómo limpio adecuadamente una habitación? Son cosas súper importantes para nosotros porque veíamos que el tema de limpieza y de orden en la casa es importante y ellos son expertos. Son cosas que ni siquiera son tan costosas, pero que generan un tremendo impacto y una tremenda vuelta hacia sus redes, porque sus redes están llenas con mensajes que nos pueden ayudar en ese sentido. Tienen toda una serie y lo están lanzando paulatinamente y por diferentes redes. Entonces, cosas como esas es de empatía y nos dan soluciones. Hoy día, qué increíble, suena muy sencillo, pero qué bien que hay una experta, ¿no es cierto?, que sabe cómo se hace una cama perfecta. Súper interesante, es el core de su negocio. Podemos hablar desde el core o no. Y a clientes y potenciales, miren que ellos tienen que construir un imaginario robusto, porque el turismo internacional probablemente se demore más que el nacional. Y a lo mejor hoy día nos interese irnos a otro espacio donde nos sintamos igualmente seguros y podamos pasar un rato diferente que el que teníamos en nuestra casa, pero un espacio igualmente seguro, igualmente es que sabemos que es limpio, que es higiénico, que está perfecto, que tiene las garantías. Entonces la idea de empatizar y soluciones es clave y la cercanía. Hoy día, no mañana, próximo, con afecto, con una relación de vínculo donde todos juntos sí lo podemos hacer y sobre todo este ejercicio de transparencia, es decir, yo debo ir hasta donde es verdad, hasta donde de verdad me puedo comprometer, vinculándonos a este proceso de propósito, pero desde la transparencia, porque el día de hoy un error, una falla de comunicación puede ser complicada y difícil de recuperar. Y solamente para cerrar, me encanta compartirles esta frase, es una frase de Gandhi que empata mucho con el pensamiento filosófico que tenemos en Ipsos, que somos buscadores de conocimiento de las personas, de las sociedades, de las empresas, y creemos firmemente que hoy día el rol es activo y debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Nadie nos va a dar haciendo el día de hoy nada. Somos todos juntos con nuestro quehacer, con nuestro grano de arena, los que vamos a lograr esa transformación y salir indudablemente fortalecidos de esta crisis. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quedo muy atenta a sus preguntas.
Muchas gracias, querida Julia Elena. Si es que alguien tiene alguna pregunta, adelante, o por el chat. Sí, Mónica Guerra nos pregunta, por favor, una Julia. El impacto económico por pérdida de empleos, demora en pago de salarios, como se estima en el mercado de consumo ecuatoriano. ¿Cómo se estima en el mercado de consumo ecuatoriano? ¿Qué iniciativas podrían tener las empresas ecuatorianas del sector, en este caso venta directa? Yo creo que es función de todos lograr que no se paralice la economía. Creo que ese es el rol que a todos nos corresponde. Ahora, cada empresa conoce su interior y entonces no hay una receta para nadie, porque cada empresa tiene que saber efectivamente cómo sostiene su negocio. Sin embargo, creo yo que el rol importante que puede tener todo lo que es venta directa es el de proponer, ¿no es cierto? Justamente que estas sinergias no paren y poder entrar a entender muy bien cómo son los nuevos hábitos, las nuevas necesidades y expectativas, tanto de sus actoras principales cuanto de sus consumidores, de tal manera que se pueda hacer un match rápido que genere nuevas acciones de compra-venta de lo específico que se requiera, por decirte algo. ¿Qué tipo de maquillaje es el que ahora podríamos recomendar? Que sí sea válido. ¿Qué tipo de tratamientos? ¿Cómo debemos cuidar hoy día el cabello? ¿Qué debemos hacer? Son cosas que en la accionabilidad sí van a poder funcionar. Pero sobre todo creo que hay que cuidar, no perder esa sinergia, ese bonding en la relación y también ese equity de la marca, porque esto, estemos seguros, también va a pasar. Y ahí debemos de haber tenido las herramientas muy afiladas para poder actuar de manera correcta. El impacto creo que va a ser muy grande, pero justamente por eso es que tenemos que ser más fuertes, más activos, más proactivos, más estratégicos hoy día que nunca. No podemos ser solamente tácticos, tenemos que ser estratégicos en cuidar uno de los principales activos que es la marca. Pero la marca no se cuida solamente porque no digo, la marca se cuida porque estoy cerca el día de hoy. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos, estar cerca de las personas para sostener esta forma de vida y hacerla mejor. Perfecto. Nos preguntan si vamos a tener la presentación. Lamentablemente no la puedo compartir todavía. A lo mejor un resumen un poquito más adelante. Perfecto. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo vamos a manejar el tema de marcas en redes sociales con respecto a estos temas de COVID? Tendríamos que un poco afinar más las cosas. Estoy viendo que ha habido hay un exceso de webinars, un exceso ahora de información en línea. Creo que el Ecuador se adelantó varios años ahora de lo que estaba trazado, pero ¿cómo ves una marca? ¿Qué tiene que hacer? Capacitar, formar, ok, pero ¿cuál es la frecuencia recomendada o cómo crees que se debe manejar ese tema? Ahora que se ha abierto todo esto y está... Creo que sí, efectivamente, todos pecamos y el día de hoy, primero creo que el Ecuador sí se adelantó muchos más años de una forma violenta. Ya estábamos listos, pero no nos habíamos percatado, porque este webinar lo podíamos haber hecho hace 3 meses, sin ningún problema. Sin embargo, no estábamos todavía abocados, nos tocó lanzarnos hacia eso, finalmente estamos nadando y es así. Sí creo que hay una infobesity que se llama, una obesidad en la información. Entonces creo que hay que comenzar a escoger lo que sirve y lo que no sirve y hay que ir mirando que las cosas que nos sirven son las que nos hacen reflexionar sobre cómo accionar estratégicamente. Ahora, como marcas, ¿qué pasa? Nosotros como marcas tenemos un mercado general, tenemos unos que son nuestros clientes y tenemos nuestros followers. Tenemos como 3 niveles. Y entonces, a lo mejor en el mercado general se diluye nuestra marca, pero con nuestros clientes tenemos un camino más directo. Tenemos que dar herramientas a nuestros clientes para que ellos a su vez a sus clientes, es decir, que podamos llegar como marca a los clientes de nuestros clientes. De tal manera que ellos estén muy claros de lo que estamos diciendo, sintiendo, pensando y haciendo y sepan que estamos junto a ellos en este proceso de su resiliencia y de su aporte, de su concreción, de su esperanza.
más todavía con lo que son uno de nuestros stakeholders. Y en relación con nuestros followers, debemos hacer una escucha atenta de las redes para saber lo que se está diciendo. Perfecto. Grace Jara dice. Esto es social listening, hay que hacerlo bien. ¿Ah? Hay que Social hacerlo listening. bien para que podamos entenderlo y desde ahí poder dar el mensaje correcto. Porque si bien hay mucho ruido, si nuestros followers se convierten en nuestros mensajeros, digamos así, son los auspiciantes de la marca, la capacidad de llegar a otros va a ser mayor, porque cada vez más la gente crea a la gente. Por eso es que cada vez demanda más que la marca se comporte como persona, con un juego valórico adecuado. Perfecto. Dice Grace Jara. En otras crisis, la tendencia latina y por tanto ecuatoriana es subir su nivel de ánimo, gastando en productos que les ayuden a verse bien. ¿Esperamos lo mismo en esta crisis o las necesidades básicas cambiarán esa tendencia? Yo creo que sí vamos a ver algo así. Lo que creo que va a cambiar es el tipo de productos que nos hagan vernos bien. Probablemente la tendencia sobre lo más sostenible se va a agudizar. Probablemente. Eso hay que irlo viendo poco a poco. En realidad, predecir el futuro es imposible. Lo que podemos es entender lo que pasó antes para visualizar hacia dónde va el río de la conducta. Pero eso es una visualización, porque una cosa como esta nunca ha pasado, entonces no se sabe 100% con certeza. Por eso hoy día, más que nunca, el concepto es monitorear, no es un one shot, porque no está estable nada, es el monitoreo. Perfecto. Excelente. Me dice Andrés, ¿es importante desde hoy en adelante invertir mucho en e-commerce? A criterio personal, ¿ya deberíamos dar ese siguiente paso en el comercio ecuatoriano? O sea, el e-commerce es algo que se ha acentuado muchísimo y que probablemente baje un poco luego, pero se va a sostener. No va a volver a los niveles anteriores, en realidad. Se va a sostener y sí, creo que ya es tiempo. Creo que eso es una tendencia mundial y lo único que estaba pasando es que nosotros estábamos entrando a la tendencia más lentamente. Entonces, el e-commerce es un ejercicio que vale la pena pensarlo bien y quizás en la medida de lo posible humanizarle, digamos así. Mientras más próximo esté como marca, inclusive en el e-commerce, y más empático sea la transacción, mucho más exitoso será, porque hoy día no solo queremos un producto, hoy día estamos también en un estado alterado, digamos, de emocionalidad, donde el confort nos va a hacer bien, el que nos Estamos hablando, conforten, digamos así. hablamos de que un e-commerce debe ser un poco más personalizado, mensajes preventa, postventa y de seguimiento, no solo para mostrar interés, sino estoy refiriendo a algo así como humanizar el e-commerce. De alguna manera es eso, es una humanización del e-commerce porque lo que ha pasado es que esto nos ha sensibilizado mucho, nos ha vuelto personas más sensibles frente a los actos de otros. Estamos como delicados porque es una crisis emocional la que estamos viviendo. Entonces, dentro de ese espacio, solamente la transaccionabilidad pura probablemente solo satisfaga a un grupo pequeño, pero al resto, a la totalidad, le van a mover otras motivaciones más profundas. Entonces el e-commerce también va a tener que tener un rol diferente. Mira que Amazon, por ejemplo, bloqueó las marcas que comenzaron a querer ser oportunistas con la venta. Y eso generó un excelente goodwill de Amazon. Y, por ejemplo, el portal de Alibaba de China que trabaja en la transaccionabilidad se ha ampliado tremendamente y hoy día tiene un sistema por el cual, por ejemplo, al entrar a McDonald's, tienes que poner tu código en una especie de puerta que hay ahí y el código le dice a la persona del local de McDonald's si tú has estado en la provincia de Wuhan y cuándo, cuál es tu última condición física, si ya te ha dado, si es que eres cero positivo, si eres digamos, no tuviste síntomas, si es que aún no te ha dado, y le da una serie de información. Inclusive decían que pasas de eso y te toman la temperatura. Digamos, el app de ellos está logrando que tu celular te tome la temperatura. Ah, excelente. Entonces,
Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo un ejercicio, una app cualquiera, ¿no es cierto?, que finalmente es un camino para el e-commerce. En este caso, no porque ibas al local, pero esa app, en resumidas cuentas, todo lo que tiene que ver con tecnología, está funcionando vinculado a la crisis. En la China, en realidad, en esta app, los chinos, sobre todo de ciertas provincias, están categorizados como rojos, amarillos o verdes. Y puede cambiar tu categoría en función de cómo se especifique que, por ejemplo, pasaste ya tu cuarentena y no te enfermaste. O rojo es si estás enfermo y te pueden ir cambiando. Y en función de eso, por ejemplo, entras o no a ciertos edificios. Entonces, es Escuche, solamente un ejemplo. eso te iba a Es un decir. control social tremendo. O sea, a mí me da un poco de escalofrío. Sí es seguro, pero me da un poco de escalofrío. Y obviamente la aceptación depende. Yo soy una baby boomer late, pero baby boomer. Pero igual Y tienen el Big Data. depende. En cambio, si es que tú eres más millennial, te va a parecer wow. En todo caso, conmueve, porque ya estamos hablando de una forma de donde la tecnología es siendo parte de la vida. Y el e-commerce es un ejercicio tecnológico de transaccionabilidad que tiene que tener este vínculo con lo que nos está pasando ahorita. Entonces, ¿cómo aporta el e-commerce a la resiliencia? Ese es el punto, para que la marca se fortalezca, porque hoy día el patrimonio que tenemos es la marca y debemos fortalecerla indudablemente para salir de esto y poder decir con fuerza, aquí estuve, sigan considerándome, de la torta que se ha achicado, yo quiero tener la mayoría del share. Perfecto, Julia, gracias. Claro, y mira, creo que hay otra experiencia de postventa también que podrían incluir en los e-commerce, los proyectos para quienes nos escuchan. Yo cuando recibo algunos paquetes, recibo notas de no sé quién, donde dice gracias, quédate en casa, gracias por haber comprado y apoyarnos, nosotros te enviamos todo. Incluso cuando retiré un paquete de McDonald's, de una comida, me pusieron una notita diciendo gracias por comprar, volvimos. Creo que esas Exacto. experiencias post-venta también. Tengo una pregunta de Denis Durán. ¿Qué recomendaciones se debería tener con marcas nuevas en proceso de ser reconocidas? La tendencia sería que estas van a desaparecer, ya que las grandes marcas que son muy reconocidas son las que van a sobresalir de estas. Depende. No estoy tan segura de que solo sobresalgan las marcas grandes. Las marcas grandes tienen fortaleza, tienen músculo, pero también tienen un factor que no tienen las marcas pequeñas de emprendimiento, y es que tienen burocracia detrás. Son más lentos, es más lento mover un transatlántico que un pequeño yate. Entonces sí, el transatlántico se sostiene, es mucho más seguro. Y no digas un transatlántico, un barco grande se sostiene, es más seguro, tiene más comodidades. Pero dar la vuelta, frenar, acelerar, tiene una inercia que vencer. En cambio, el pequeño no, el pequeño puede avanzar más rápido, retroceder, curvar, acomodarse a la realidad. Hoy lo que va a depender realmente es de la capacidad empática, de la proximidad y de la innovación. Eso es lo que va a construir en este tiempo marcas, porque la gente también escucha a lo que es sensible. Y la gente hoy día es un gran canal de comunicación. Entonces, si la gente empata con algo de una marca pequeña y se vuelve viral, recorriste meses o años que le tomó a la otra marca a hacerlo de manera consistente. Son fortalezas y debilidades que tiene el gran empresario y el pequeño empresario. Los emprendimientos, yo fui emprendedora, yo crecí como emprendedora. Y hoy día soy una empresa grande, soy parte de una transnacional. Hoy día extraño mucho esa capacidad de movimiento. Pero claro, también siento que hoy día tengo un respaldo. Es decir, hoy día puedo hablarles de lo que mis colegas chinos han dicho. Cuando yo era un emprendimiento no tenía esa capacidad. Entonces va lo uno con lo otro. El tema aquí es un poco el estar puesto el corazón y el cerebro y toda la musculatura para accionar en relación a lo que nos está pasando. Y ahí se dan las oportunidades. Excelente. AGBD dice, excelente presentación. Muchas gracias por tan valiosa información. Esas son todas las preguntas que tengo al momento. Julia. Muchísimas gracias y un gusto haberles podido aportar. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta en audio que no la hizo por chat? Puede levantar la mano ahorita. Si no, para ir cerrando ya con María Fernanda y Julia. Esta excelente intervención, muy oportuna para nuestras marcas. Damos el paso a María Fernanda. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, querida Julia Elena. Definitivamente hay una frase que toma cabida ahora: la información nos da poder.
poder ahora para tomar ciertas decisiones, para ir armando estrategias, dando la vuelta al yate y ver una posible reactivación económica. Una reactivación económica que tiene que ir muy de la mano con medidas de bioseguridad, protegiendo la salud, protegiendo la vida, pero también protegiendo la economía de las personas, de las empresas, los empleados que dependen de nuestros sectores. Así que estamos aprendiendo a vivir con este virus, pero nos corresponde también, por otro lado, ser solidarios, acercar nuestros corazones, trascender en quienes están también dependiendo a nivel de los gremios, de las empresas, nuestros clientes, consumidores finales, y estamos aprendiendo a salir adelante. Lo bueno de los ecuatorianos es que, y de la gente de Latinoamérica, es que somos emprendedores y además con mentalidad muy recursiva. Nunca nos cruzamos de brazos ante la adversidad y más bien a veces la adversidad se constituye, como decía al inicio nuestra querida Julia Elena, en una oportunidad que nos abre un nuevo camino para transformarse, inventarse, desaprender muchas cosas y en fin, para salir adelante por el bien de nuestros países, de nuestras familias, de nuestras generaciones y del mundo entero. Así que muchísimas gracias, Julita, por tu generosidad. Siempre está compartiendo información, te apreciamos un mundo y también reconocemos el trabajo que está haciendo Ipsos. Ipsos es una aliada estratégica para nuestras empresas y también nuestro reconocimiento para la empresa que tú lideras. Gracias, Julia Elena. Gracias. Mafe, Que tengan una muy buena semana. Perdón. Que todo sea maravilloso, sí podemos. Los latinoamericanos vivimos en crisis. Así es que una más. Es así, simplemente es así. Vamos a salir fortalecidos, amigos. Tengo una pregunta más, a Julia, porfa, de Rafael Venegas. Dice, está bien, dime. ¿Qué tan valorado está en el mercado que las empresas hagan entregas a domicilio? Tremendamente valorado el día de hoy. Lo que creo es que es un poco complejo y a veces puede sufrir una crítica a la capacidad del delivery, pero yo creo que hoy día está valorado, hoy día necesitamos de eso, hoy día es una nueva forma de relacionamiento y el tema de los canales, como yo les decía, ha cambiado y ese es un canal de compra importante. Hoy día está muy valorado. Creo que también es el tiempo de las alianzas, entonces hay que buscar cómo generamos sinergias rápidas y positivas para poder dinamizar la economía y lograr sostenernos. Es decir, esto es un tema de sobrevivir. Si pasamos los próximos 3 meses, le volteamos al año, estoy segura. Así es que firmes, con claridad, con optimismo, con análisis concienzudo de lo que sienten nuestros clientes, nuestros consumidores, para decirles lo correcto en este momento, entendiendo bien su nuevo entorno y no pasa nada. Vamos a celebrar en diciembre, espero que sí. Muchas gracias, Julia. Las palabras tan esperanzadoras. Quiero aprovechar esta oportunidad, no sabía, Julita Elena no sabe que tenemos por ahí a Luisa Rey, está conectada a la Asociación Peruana de Venta Directa, está conectada Anita Guillén de la Asociación Guatemalteca de Venta Directa, así que gracias por haberse conectado. No sé si alguna otra asociación de Latinoamérica lo está, pero queremos reconocer la presencia de nuestras queridas colegas aquí presentes. Un saludo y que esa información sirva también para su sector en sus países. Ahí está Luisa. Salude, salude. Qué chévere, Luisa, verte. Muy bien. Contrario, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan. Gracias. Muchísimas gracias. Es realmente enriquecedor. Como bien han dicho, la situación de Ecuador, somos de América Latina, por lo tanto es similar y esto nos sirve de gran apoyo, ¿no? Finalmente tenemos todo este espíritu emprendedor y creo que de cierta forma todos vamos a salir adelante, ¿no? Estoy segura que así será. Gracias. Chao. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche, que descansen, no vean tantas noticias el día de hoy, relajémonos un poquito y a mirar al frente. Mañana será otro día. Muchas gracias. Adiós. Voy a finalizar la conexión. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias, parte de Calvac. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias, Pauli. Gracias.